Floricanto presenta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Una pregunta hecha en un círculo muy íntimo. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser una de las cuestiones más comentadas, discutidas, investigadas, opinadas a lo largo de la historia? No ha habido una persona en el mundo que haya suscitado tanto interés bajo todos los puntos de vista como Jesús. ¿Quién es Jesús? Las opiniones han sido infinitas hasta la fecha, incluso en la iglesia, que si Jesús es un guerrillero, que si Jesús es un operador social, que si Jesús es un líder, que si Jesús es un servidor público, que si Jesús tiene derecho a entrar en la conciencia, que si Jesús puede dirigir las familias. Y Jesús ha incidido, de hecho, en el comercio, en la política, en la sociedad, en la vida espiritual, en las religiones. Ese solo hecho a nosotros debería de llenarnos de gozo, saber que nuestro divino Señor, aquel que preside la conciencia y las comunidades cristianas, es la persona más importante en los ritmos humanos, económicos y sociales que pudiéramos imaginar. Está a la vista. Jesucristo es el personaje más importante para Dios y también para los creyentes. Es tan importante, queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 8, y que ciertamente aparece en todos los sinópticos, que toda la vida de la Iglesia se estructura en base a la respuesta, al conocimiento de quién es Jesús. Jesús realmente está autorizado para enseñar, para dirigir, para orientar, para consolar, para perdonar, para salvar. Pedro, en una forma verdaderamente providencial y muy importante para la historia, nos ayudó a tomar esta claridad. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado personal, directo de Dios, nuestro Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios y viene precisamente a enseñarnos, a decirnos que Dios en la historia caminará en base a personas. Son las personas las que garantizan verdaderamente la obra de Dios. Dios solo caminará, depositará en las personas su gracia, su voluntad, su proyecto de salvación, y en este caso, en la mejor de las personas, en Jesús, en su Hijo. Y Jesús mismo, todo su proyecto de vida lo basará en la persona del Padre, en la voluntad del Padre, en las decisiones del Padre. Por eso, mis queridos hermanos, se trata de que la salvación descanse en bases sólidas. El Padre, el Hijo, porque el hombre se había sustraído del gobierno, de la conducción que el Padre nos había ofrecido desde el comienzo de la historia. Jesucristo, pues, con todo ese bagaje divino, con todo ese instrumental de Dios, podrá recuperar la soberanía de Dios en favor de los hombres, para que venga el perdón de los pecados, porque con el pecado se desmoronó el proyecto, la cercanía de Dios que quería vivir y caminar con nosotros. Jesús
poniendo a Dios en el centro, irá dando todas las fortalezas y todas las proyecciones verdaderamente divinas. Y una de ellas, aquí mismo apareció en el texto dominical, fue el tema de la renuncia. Y si ustedes no renuncian a sí mismos, no podrán ingresar al proyecto de Dios, porque podrían seguir con sus caprichos, podrían seguir con sus decisiones, ustedes podrían seguir con todos sus logros, sus deseos, y por lo tanto, pues imponer sus criterios y su voluntad. Por eso ustedes deben renunciar a sí mismos y seguirme, porque yo les entregaré verdaderamente a Dios. Renunciar en griego se dice arnein y es decir no. Nosotros tenemos que aprender a decir no a lo nuestro, a lo que nos hace tal y como somos. ¿Cuántas veces esos pensamientos, esos deseos no son beneficiosos ni para nosotros ni para los demás? En base a cuántos caprichos se han realizado decisiones y obras que al final se demuestra pues que llevan a esta perversidad. Renuncien a sí mismos. Jesús nos enseñó ante todo esto para ingresar al proyecto de Dios. Renunciar incluso a personas, a seres queridos, a nuestros padres, y él mismo lo demuestra. Enseguida Pedro, su amigo, su gran amigo, comienza a darle consejos y decirle, no, que él no tiene por qué sufrir, que él no tiene por qué enfrentar cosas tan amargas. Y Jesús le dice, retírate hacia atrás, yo soy quien va marcando el camino de la vida. Hay que tomar también distancia, por ejemplo, de los bienes materiales. Qué cosa más deliciosa que tener bienes, tener dinero, tener poder. Pues eso llega a ser algo ajeno, algo que no debe formar parte de nuestro equipaje de la vida. Pues con esto, mis queridos hermanos, yo creo que nosotros seguimos meditando la riqueza de tener a Jesús con nosotros, el camino verdadero, la sabiduría verdadera para sacar adelante en una forma correcta nuestra vida y no seguir llevando cargas que no son beneficiosas, que no nos ayudarán porque no son de Dios. Muchas gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Floricanto.